la parte 2 del módulo de análisis gráfico lo vamos a dedicar a definir las diferentes escalas que se utilizan en los gráficos, así como los periodos de los mismos, y finalmente estableceremos una serie de criterios para graficar a la hora de trabajar con gráficos. En cuanto a las escalas de los gráficos, lógicamente, como cualquier otro gráfico, podemos distinguir dos ejes. El eje horizontal, que nos indica el periodo temporal. Podemos tener gráficos en el cual el periodo temporal sea desde minutos hasta días o meses, semanas o años. Y el eje vertical, que es el que indica el valor que está alcanzando el precio en cada periodo temporal. Lógicamente, cada uno de los ejes puede tener una escala diferente. Las escalas que se utilizan a la hora de analizar los gráficos pueden ser escala aritmética o logarítmica o semilogarítmica. La escala aritmética se trata de la escala más utilizada. Con esta escala lo que hacemos es mantener la distancia. La escala en el eje de precios mantiene la misma distancia entre los valores. Por lo tanto, la distancia entre 1 y 2 es la misma que entre 2 y 3. Sin embargo, al hablar del segundo tipo de escala, la logarítmica o semilogarítmica, lo que hacemos es mostrar una escala proporcional en relación a las variaciones porcentuales y no a variaciones absolutas. Esto significa que iguales distancias representan relaciones iguales. Por ejemplo, la distancia entre 2 y 4 es la misma que entre 4 y 8. En este caso, la relación es de 2. La distancia entre 10 y 1000 sería la misma que entre 100 y 1000. La relación pasaría a ser de 10. Se denominan gráficos semilogarítmicos porque la escala del eje X, el eje horizontal, que el cual nos estaba marcando el periodo temporal, sigue siendo aritmético, mientras que la escala vertical, que nos indica la evolución del precio, pasa a ser logarítmica. La diferencia entre ambas escalas se basa en que si los precios de un par de divisas crecen a una tasa constante, con un gráfico con escala aritmética nos mostrará cada vez mayor pendiente en la tendencia, mientras que cuando trabajamos con un gráfico logarítmico se nos mostrará una pendiente constante. Si los cambios en el precio de un cruce de divisas son cada vez menores, pero no cambia la tendencia, en un gráfico de líneas tendremos dificultad para observar ese comportamiento, dado que la pendiente de la tendencia puede seguir siendo cada vez más empinada, mientras que en un gráfico logarítmico nos mostrará una pendiente cada vez menor, indicándonos de esta manera con claridad que la tasa de crecimiento del precio es cada vez menor. Los gráficos lineales, por tanto, son útiles cuando los precios no varían mucho, por ejemplo, en periodos de tiempos cortos. Los gráficos de líneas permiten ver con facilidad, por tanto, cambios en la tendencia, pero sin embargo no nos permiten advertir con esa misma facilidad cambios en la aceleración de la tendencia. Sin embargo, los gráficos semilogarítmicos son más útiles cuando los precios varían considerablemente, ya sea bien en el corto plazo como en el largo plazo. Cuando hablamos de periodos de los gráficos, pues en el análisis gráfico podemos distinguir tres periodos: corto, medio
y largo plazo. Al hablar de corto plazo, establecemos aquí que estamos hablando de frames horario. Podríamos hablar de incluso cantidades menores, el concepto de minutos. Medio plazo, pues estaríamos hablando de frame diario, espacios temporales diarios, y el largo semanal o mensual. Incluso, pues lógicamente podríamos meter también aquí el frame de carácter anual. En función del periodo que nosotros estemos utilizando, ya sea horario, diario o, por ejemplo, mensual, las figuras que se forman en el gráfico van a ser diferentes y por tanto el análisis va a ser muy distinto. ¿Cómo se aprecia eso? Pues lógicamente lo mejor es a través de gráficos. En pantalla estamos viendo tres gráficos de un mismo valor, pero en el cual estamos considerando esos tres periodos. Y vemos, por tanto, que la evolución o la figura gráfica que nos deja el trazado de ese precio es diferente según sea el frame o el espacio temporal considerado corto, medio o largo plazo. Si nos fijamos en el primer gráfico, pues podríamos considerar que el valor tiene una tendencia alcista, que ha marcado una especie de techo y que está moviéndose en un tramo de lateralización, donde en primer lugar podríamos estar hablando de que el precio está en una situación de indefinición, no tiene clara cuál es su tendencia. Veníamos de una tendencia alcista clara, los precios llegan a marcar un techo, el cual parece que no consiguen superar y inician una posible corrección bajista, pero que se ve frenada en esta zona de lateralización. El siguiente gráfico, en el cual estamos cambiando el frame, vemos que no observamos prácticamente ninguna evolución del precio. Parece que aquí está subiendo, aquí está bajando y aquí pasa a subir. Por lo tanto, este gráfico no nos está dando prácticamente información. Nos plantea muchísimas dudas. Al cambiar de frame, pues vemos que los precios se mueven en una tendencia alcista, marcando una situación de posibles techos que el precio es incapaz de sobrepasar y definiendo una posible zona de lateralización en la cual el precio se mueve entre la banda inferior y la banda superior. Vemos, por tanto, cómo un mismo valor graficado con frames o con periodos temporales diferentes nos muestra o nos permite obtener información muy distinta. De ahí la importancia de saber graficar y sobre todo de saber utilizar gráficos en diferentes pantallas o un mismo gráfico visto con diferentes frames o espacios temporales. A la hora de enfrentarnos a un gráfico por primera vez, lo que tenemos que hacer es intentar llevar a cabo un análisis de la situación del valor o del activo, para lo cual proponemos aquí una serie de pasos. En primer lugar, trazar los soportes y resistencias. Es muy importante saber trazar o encontrar aquellos soportes y resistencias de largo plazo y de corto plazo. Los de largo plazo porque representan la historia de ese valor y la fortaleza de esos soportes y resistencias que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que por lo tanto el valor se va a encontrar
con que esos niveles son muy importantes a la hora de llegar a ellos. Y los de corto plazo, soportes y resistencias de corto plazo, porque serían las barreras que tendría que sobrepasar el valor en el corto plazo para poder indicarnos posibles continuaciones de tendencia o retrocesos o correcciones en la tendencia de corto plazo. En segundo lugar, intentaremos determinar si existe alguna línea de tendencia o bien estamos en una zona de lateralización. En el caso de que encontrásemos una línea de tendencia, se trazarán los valores máximos y mínimos entre los cuales se mueve el precio. Cuando hablamos de líneas de tendencia, lógicamente establecíamos que la línea de tendencia alcista se conseguía trazar uniendo dos o más mínimos consecutivos y la línea de tendencia bajista uniendo dos o más máximos consecutivos. Con 2 puntos, lógicamente, somos capaces de trazar una línea y el tercer punto lo utilizábamos como punto de confirmación de esa línea. Y muy útil al punto 3 es trazar una paralela a la línea de tendencia en función de cómo sea la línea de tendencia por los máximos si la tendencia es alcista o por los mínimos cuando la tendencia es bajista, para poder definir los posibles canales. Los canales marcan como una especie de dos barreras entre las cuales el precio se va moviendo y va rebotando. Y una vez que esas líneas son rotas, ya sea la superior o la inferior, podemos llegar a obtener información muy importante a la hora de hacer trading, lo cual veremos en el módulo de análisis técnico, donde trataremos el tema de los canales, ya sean alcistas o canales bajistas. Lógicamente, lo que pretendemos es que estos pasos de análisis gráfico se apliquen con los distintos espacios temporales con los que estemos trabajando, empezando siempre por el espacio temporal de mayor frame, es decir, el espacio temporal mayor. Lo que hacemos es, o buscamos, es intentar ver el valor desde muy lejos, es decir, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, para poder ir reduciendo ese zoom hasta llegar al corto plazo. Pasamos siempre del frame mayor, del de largo plazo. A partir de ahí intentaremos graficar o sacar información del gráfico de medio plazo y finalmente llegar al de corto plazo, siguiendo los diferentes pasos que hemos visto.